¿Recuerdan que en el video pasado hablábamos de la importancia de los pequeños detalles y referencias en las canciones? Fue hace 84 años. ¿No? Entonces es porque no lo viste. Corre a verlo porque Survivor tiene más cosas de las que crees. Pero en resumen, estos detalles ayudan al espectador para que se sienta atraído e inmerso por el mapa de una canción. Sí, voy a poner esta imagen cada que pueda. Me tardé haciéndola. El día de hoy vamos a ver un caso parecido que apareció en Just Dance 2016, el cual supo representar el concepto del amor de una forma casi perfecta. Quédate hasta el final porque esto no lo verás en ningún otro lado. ¡Feliz Navidad! Yo soy Phil y esto es el trasfondo de Shut Up and Dance. Antes de continuar, dos cosas. Uno, me gustaría invitarte a que en los comentarios me dejes lo siguiente que quieras de lo que hable. Puede ser un tema, una canción, lo que tú quieras, déjalo en los comentarios porque yo siempre los leo. Y lo segundo, me gustaría invitarte a suscribirte y dejar un like porque esto me ayuda muchísimo y así el algoritmo de YouTube no se empieza a recomendar. Ahora sí, vamos directo con el video. Hoy no vamos a hablar de la temática, las relaciones de pareja, sino que vamos a hablar del concepto del mapa, el amor. Como tal, no existe una definición del amor. Solo sabemos que es un concepto complejo, contradictorio y fascinante que todos experimentamos de formas diferentes. Este mapa es amor en su máxima expresión, y vamos a ver por qué. En lo personal no me gusta hablar de las canciones ya que son pocas las veces en que tienen correlación con el contenido del mapa, pero este es uno de esos casos. Shut Up and Dance nos habla de una persona que va a una fiesta y se enamora perdidamente de otra. A su vez, esta otra persona se enamora del protagonista y toma la iniciativa de invitarle a bailar. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Tras coros y estrofas conocemos los sentimientos de ambos, sus ideas y sus fantasías. Vemos cómo ganan fuerza hasta consolidarse como una relación estable. Todo esto lo podemos ver reflejado a lo largo del mapa, más específicamente en la coreografía, pero primero vamos a hablar de los coach. Normalmente esto no es una sección dentro del video ya que es como un pequeño detalle en todas las canciones. Pero aquí es un poquito más bonito, entonces lo quise explicar más a detalle. Es un dúo bisexual, un hombre y una mujer. Ambos llevan ropa casual que a primera vista no nos dice nada. Pero en realidad, si analizamos los detalles, descubrimos una cosa. La mujer lleva ropa muy colorida y vistosa, mientras que el hombre lleva prendas monocromáticas. Esto tiene un porqué. Mediante estudios psicológicos se ha demostrado que en su mayoría las mujeres son más sentimentales que los hombres. No es una regla, hay excepciones, pero en general es así. En los medios hemos visto que a las emociones se las representa con colores. Es por eso que la mujer lleva un vestuario muy colorido, haciendo alusión a esta abundancia emocional, mientras que el hombre lleva colores monocromáticos representando esta menor expresividad. Aunque en las mangas y los bolsillos lleva estas franjas arcoíris, para representar estos sentimientos que tiene pero que no demuestra. Entramos en territorio complicado. La coreografía contiene la gran mayoría de carga expresiva del mapa. Es la base que sostiene la idea. Vamos por partes. La coreografía está plagada de actuaciones de la letra. En los coros, las estrofas, el interludio, en cuanto la coreografía tiene la oportunidad de hacerlo, recrea lo que dicta la letra. El ejemplo más claro es el antecoro, donde literalmente todo es una adaptación. Pero la coreografía no es importante solo por seguir lo que dice su letra, sino porque lo lleva al siguiente nivel, presentando una evolución casi literal de la progresión que se tiene en una relación amorosa. A lo largo de la canción, la cercanía entre ambos bailarines va creciendo, empezando con algunas miradas fugaces y una considerable separación física entre ambos para terminar literalmente en un beso. A lo largo del mapa vemos cómo esta distancia se va haciendo cada vez más corta y la interacción va creciendo. Esto sería lo mismo que ocurre en todas las canciones con ambiente romántico, pero esta canción tiene una excepción muy grande. Y es que no se limita a decirte, mira, en el coro anterior apenas se hablaban y ahora ya se están besando. No, aquí vemos una evolución donde empiezan siendo desconocidos, luego conocidos que se van enamorando lentamente, amigos cercanos, una relación frágil e insegura y finalmente una pareja en toda regla. Lo más bonito es que al final podemos ver cómo la confianza que se tienen, lo bien que la pasan juntos y el amor siguen estando presentes. Es el amor en su máxima expresión. Para acabar de rematar este apartado, quiero destacar que el goal move final es de los mejores planeados. Es el mismo paso en todos los coros anteriores con una excepción, la cual es que ambos se quedan quietos. Y esto es muy bueno. Para este punto el mapa se ubica en la relación dudosa y que ambos queden quietos junto con el silencio con la boca tapada es una referencia de la incertidumbre muy buena y muy acertada. Es lo más inútil de todo el mapa.
Literal, la wiki lo clasifica como psicodélico, pero yo lo clasifico como elemento random y sin sentido. Y es verdad, es un montón de cosas raras, sin sentido y moviéndose al azar. O sea, sí tiene un sentido, pero si los demás aspectos no se hubieran logrado, el fondo no sería más que otro más de los fondos de acompañamiento. El fondo representa el caos, porque eso es el amor, un caos de emociones e ideas. ¿Recuerdan lo de los colores que mencioné? Pues por eso el fondo es una amalgama rara de colores. Las formas principalmente representan esas ideas, por ejemplo, los triángulos rosas con picos representan la inseguridad de un amor que lastima. ¿Ya ven cómo si lo demás no se hubiera entendido esto ni sentido hubiera tenido? Traficando rimas. ¿Quieres que analice alguna canción o tema? Déjalo en los comentarios. 2 semanas sin subir nada ya me afectó el cerebro. Pero era esperar o subir un video sobre mis proyectos escolares y eso... no. Pero hemos vuelto, y si te suscribes y activas las notificaciones no te perderás ningún video. Gracias por ver, los quiero mucho. Adiós.